Dice la palabra, Efesios 5, 18, 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, este pasaje de Efesios, obviamente, hermanos, son unos pasajes que de manera más directa nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, y que esta llenura del Espíritu Santo tenemos que buscarla. ¿Y cómo se va a manifestar esta llenura? Aquí dice que esta llenura se va a manifestar de manera práctica. ¿Cómo? Hablando entre vosotros o entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, siendo agradecidos, un agradecimiento constante a Dios, y sometiéndonos los unos a los otros. Tres cosas muy prácticas. Lo que vemos en común, ¿qué cosa es? Que esto es edificación mutua, que esto es en una relación con los demás. No es una llenura del Espíritu en lo solitario, no es una llenura del Espíritu dentro de una cueva, no es una llenura del Espíritu allá arriba de una montaña. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Edificación. Lo que está diciendo es para ayuda mutua, para ayuda mutua. ¿Te diste cuenta que ahí menciona el salmo? ¿Por qué Pablo introduce ahí el salmo? Porque tanto en Efesios 5 como en Colosenses nos dice que nos hablemos entre nosotros ¿con qué? Con salmos. Entonces los salmos es parte de lo que puede haber en una reunión, el canto entre nosotros. Pero el punto es este, aquí pon atención, hermano. El punto es este: son para que nos ayudemos unos a otros, son para que nos fortalezcamos unos a otros, son para que nos bendigamos unos a otros. Entonces, hermano, cuando Cristo diseñó la iglesia, la diseñó bajo el principio de edificación mutua, de estar juntos, de que todos los dones del Espíritu Santo, todos los que Él tiene, los que Él usa, se manifiesten para edificación mutua. Por eso, hermano, es que no podemos concebir un don privado. No hay dones privados, porque todos los dones son para edificación. La llenura del Espíritu Santo, hermano, tiene como propósito que tú bendigas a otro, que tú edifiques al que está al lado, que tú edifiques a tu familia, que tú bendigas a tus hermanos en la iglesia. Ese es el propósito de la llenura. No hay razón, hermano, el Espíritu Santo no es egoísta. El Espíritu Santo no es ególatra. El Espíritu Santo no está buscando su satisfacción. Está buscando llenarte para que tú edifiques y bendigas la vida de otros. Así que, hermano, eso es muy importante. La iglesia es una concepción de Dios para edificación los unos a los otros. Y para entender esta llenura del Espíritu Santo que tiene como propósito la edificación común, la Biblia nos ha dejado dos conceptos que hoy quiero compartir contigo. Dos conceptos a través de dos palabras que definen esta edificación mutua de una manera maravillosa, de una manera preciosa. Hermano, cuando logramos ver la Biblia, la belleza de sus conceptos, creo que es una manera también en que podemos edificarnos. A veces somos muy técnicos, a veces vemos la Biblia muy técnica, y a veces es necesario. A veces es necesario ver la Biblia de una manera muy técnica, muy académica, muy conceptual. Porque también, hermano, a veces nos terminamos haciendo conceptos equivocados porque no sabemos el concepto real de lo que cada cosa significa. Amén. Pero también a veces la Biblia, hermano, nos permite tener esa libertad espontánea, esa libertad preciosista para poder ver lo que Él tiene. Y hoy esto, hermano, creo que entra dentro de ese ámbito del preciosismo de las cosas sutiles, bellas, hermosas que Dios nos ha dejado. A través de dos palabras, ágape
y koinonía. Son dos palabras del idioma griego que aparecen varias veces en el Nuevo Testamento para hablarnos de la edificación mutua, para hablarnos acerca de esa necesidad de la edificación mutua que la llenura del Espíritu Santo quiere darnos para edificarnos mutuamente. La primera de ellas, koinonía. La palabra koinonía, hermano, aparece más de 20 veces en el Nuevo Testamento y significa, de manera central, significa compañerismo, compartir en común, convivencia o comunión. Lo vas a encontrar, hermano, en la Biblia con cualquiera de estas traducciones. Compañerismo, compartir las cosas en común, convivencia o comunión. La primera vez que aparece fue el pasaje que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Esa es la primera vez que aparece la palabra koinonía en el Nuevo Testamento. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí es koinonía, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, comunión unos con otros, comunión unos con otros. Quizá era necesario aclarar eso para que no se confundiera con la comunión con Dios, que también hay koinonía con Dios, por supuesto que sí. También hay un compañerismo con Dios, también hay una convivencia con Dios, pero este capítulo de hecho nos habla de esta convivencia, comunión, compañerismo unos con otros. Entonces, la comunión entre hermanos, es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Si no, no aparecería tantas veces en el Nuevo Testamento. Si no, no habría tantas insistencias de estar juntos, de compartir las cosas los unos con los otros. El Salmo 133, hermano, es un grito en el Antiguo Testamento anunciando la importancia de la vida en común, del compartir unos con otros. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno, delicioso. Mirad cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso. Juntos y en armonía. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermano, el Salmo 133 ya estaba anunciando: hagan esto, procuren esto, busquen hacer esto. Esto es bueno para ustedes. Esto es delicioso para ustedes. ¿Sabes cómo termina el Salmo 133? Porque ahí mandará el Señor toda cosa buena y vida eterna. Hermano, la vida eterna, ¿quién es? Jesús. Entonces el Salmo 133 ya está anunciando la eternidad a través de Cristo Jesús. La vida eterna es Cristo. Entonces, cuando está la iglesia, el pueblo de Dios reunidos en armonía, ahí manda el Señor la bendición de Cristo Jesús. Aquí, hermano, en este momento tenemos la bendición de tener a Cristo Jesús entre nosotros. Ahora, la comunión entre hermanos es fundamental, insisto, entre la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Porque cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús. Nos reunimos en el amor del sacrificio de Cristo Jesús. Nos reunimos en la fe que es común, teniendo un solo Dios y un solo Señor y un solo Salvador. Y nos reunimos también para que nos estimulemos los unos a los otros a no desmayar, a no desfallecer, a no claudicar. Esta es la esencia de la koinonía. La koinonía, hermano, puede ser en un culto, o puede ser en la casa de unos hermanos, o puede ser en un restaurante comiendo juntos, o puede ser en un día de campo. Donde estemos los cristianos reunidos, podemos tener una koinonía donde el amor, la fe, el estímulo, el ánimo y por supuesto el poder alabar a Jesús está presente. La koinonía nos recuerda, hermano, que somos un ejército, que tenemos un general en común, que tenemos un Señor en común y que podemos estar juntos para cuidarnos uno al otro como hacen los soldados de un ejército. El estar juntos nos recuerda que si tú te caes, yo te puedo levantar, y que si mis piernas flaquean, te tengo a ti para que me puedas sostener. La koinonía es estar de acuerdo uno con el otro, no porque tengamos razones para estar de acuerdo, porque no hay razones humanas para estar de acuerdo, somos muy diferentes, pero sí podemos estar de acuerdo por aquel que vive dentro de nosotros.
Y entonces podemos estar de acuerdo en un mismo propósito. Podemos estar de acuerdo, hermano, en una misma meta, en un mismo fin. Quizá, hermano, tenemos pensamientos políticos diferentes y a lo mejor tú le vas a un partido y yo le voy a otro. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, eso nos hace uno. Quizá uno le van a la América y otros le van al Chivas. Ya ni hablar de las lágrimas de ayer, esas ya enjuágatelas y sigue adelante. Pero unos siguen teniendo esperanza en las Chivas y otros siguen teniendo esperanza en el América. Los compadezco a ambos. Pero cuando nos juntamos, nos olvidamos de eso y tenemos un propósito común. Y la coinonía en Cristo Jesús nos permite ser llenos del Espíritu Santo para poder estar juntos. Sabiendo que nuestra coinonía, una vez más lo repito, lo que hace que podamos estar en coinonía, en comunión, en convivencia, reunidos, es Cristo Jesús. Amén. Si nosotros estamos unidos en Jesús, podemos unirnos entre nosotros. Mira lo que dice Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién? Jesús. Si andamos en Jesús, si andamos en la luz, entonces sí tenemos comunión unos con otros. Entonces, lo único que nos puede mantener en comunión a ti y a mí es Cristo Jesús. No hay otra razón. Amén. Para entender la coinonía, tenemos que entender la frase. Tenemos que entender la frase, los unos a otros. Esa frase es constante en la Biblia. Cada vez que encontramos nosotros la frase los unos a los otros o algo semejante, tenemos que inmediatamente pensar, ahí hay coinonía, ahí hay comunión, ahí hay unión. Amén. No me voy a tardar mucho, hermano, leyendo los textos, solamente te los voy a mencionar, pero los textos dicen prácticamente lo que quiero explicarte. Las Escrituras nos ordenan que nos dediquemos los unos a los otros. Eso está en Romanos 12:10, que nos dediquemos, que nos atendamos los unos a los otros. Las Escrituras nos dicen que nos honremos los unos a los otros. Romanos 12:10 lo dice también. En cuanto a honra, dice Romanos 12:10, en cuanto a honra, busquen darla los unos a los otros. Entonces dice que nos honremos. La coinonía en la Escritura nos enseña a que vivamos en armonía con los demás. Romanos 12:16 y Primera de Pedro 3:8. Los puedes leer tú en casa. Romanos 12:16 y Primera de Pedro 3:8. Que vivamos en armonía. Como dice también el Salmo 133, en armonía. Vuelvo a insistirlo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la armonía con la guitarra o cualquier instrumento de cuerdas. Tú sabes que la guitarra tiene 6 cuerdas, cada una de ellas con un grosor diferente. Y el grosor de cada una de esas cuerdas le da una tonalidad distinta, de más aguda a más grave. Y cada una de esas cuerdas se afina en diferentes tonos. Ninguna de las cuerdas de la guitarra se afina en el mismo tono, a excepción de la primera y la sexta que se afinan en mi. Pero hay una diferencia, que aunque se afinan en la misma tonalidad mi, la primera y la sexta, el grosor de la cuerda hace que una dé un mi grave y la otra dé un mi agudo. Son diferentes, aunque están en el mismo tono, son diferentes. Pero es maravilloso que cuando la guitarra está afinada, aunque son cuerdas distintas, diferente grosor, diferente posición, diferente tonalidad, en las manos de un artista que sabe tocarlas de una manera correcta, lo distinto de sus tonos, de sus grosores, de sus características, pasan a un segundo término y suena como un solo sonido agradable. Eso es la armonía. Cuando la iglesia deja a un lado sus chismes, deja a un lado sus prejuicios, deja a un lado sus pleitos, sus celos, sus rivalidades, y se une a compartir una sola fe, una sola palabra, un solo Jesús. Hermano, los que son más gruesos o los que son más delgados, los que son más graves, los que son más agudos,
Los que están en notas extrañas pasan segundo término cuando nos dejamos llevar por las manos maravillosas del Espíritu Santo, que saben cómo tocarnos cuando lo permitimos, para que sonemos como un solo cuerpo y hagamos grandes maravillas a favor del reino de los cielos. La palabra nos enseña que nos aceptemos, hermanos, los unos a los otros. Romanos 15:7 nos lo enseña. Aceptémonos los unos a los otros. Si Jesús ya te aceptó, hermano, si Jesús ya aceptó al que está a tu lado, yo creo que era más complicado que el Señor te aceptara a ti, o bueno, que me aceptara a mí. Era más complicado, hermano, que no aceptes tú al que está a tu lado. Entonces, ¿te das cuenta del poder de la coinonía, de la belleza de la coinonía? Porque la belleza de la coinonía dice: hagamos a un lado, te voy a aceptar como vengas. Ya el Señor en el camino te va a santificar, te va a consagrar, te va a enseñar, pero te acepto como vengas, como vienes al Señor, así te acepta el Señor, así te aceptamos nosotros. Pero conste, el Señor nos acepta como venimos, pero quiere que cambiemos, porque nos acepta, porque nos ama. Pero eso no significa que esté de acuerdo en cómo estamos todo el tiempo. La aceptación no la confundamos con la necesidad de transformación. El padre amoroso aceptó al hijo que venía del chiquero, venía sucio, tú ya sabes la historia, oliendo a cerdo. Lo aceptó y le demostró su aceptación con un beso. Con ese beso le dijo: mi amor no ha cambiado por ti, sigue siendo mi hijo. Pero después le dijo, después de que lo abrazó y lo besó, se llenó toda la boca de esa suciedad que tenía su hijo, no le importó, pero después de que lo soltó, lo tomó de los brazos y le dijo: hijo, te amo, te acepto, pero hay que reconocer que hueles bien gacho. También hay que aceptar que hueles a marrano. Así que llamó a sus ministros, a sus siervos, a sus ministros, y le dijo: báñenlo. Ya está aceptado, no hay que juzgar, no hay que criticar cómo viene del mundo, pero sí hay que bañarlo y báñenlo bien. Y ya que se fueron, llamó a uno, hermano, y le dijo al oído, sobre todo detrás de las orejas. Ay, mira. Eso no está en la Biblia, no lo vayas a buscar. Ya lo iban a buscar. ¿Dónde está eso? No, eso no está en la... Pero lo que quiero yo que pongas énfasis es que Él nos acepta, pero nos quiere cambiar. Y nos quiere cambiar conforme a su palabra. Ahí es donde nos duele. Ahí es donde nos duele, porque ahí es donde nos dice: tienes que dejar estos pecados, tienes que dejar estas faltas, tienes que dejar... Y alguien dirá: pero es que yo siempre lo he hecho así. Y el Señor nos va a decir: sí, pero ahora es tiempo de que lo hagas como yo digo, no como tú lo has hecho. Pero es que en el mundo me han dicho que así está bien. Sí, pero es tiempo de que recuerdes que eso no es conforme a tu casa donde tú naciste. Eso es conforme a donde tú te fuiste, el chiquero, el burdel, las malas amistades. Pero ahora hay que regresar y hacerlo como tu Padre lo dice. Y es ahí donde nos duele, pero es ahí donde la coinonía también nos ayuda. Mira, hermano, abusando un poquito de la figura del hijo pródigo, abraza al hijo, acepta al hijo, pero no quiere que su hijo se quede sucio, no quiere que su hijo se quede desnudo, no quiere que su hijo se quede desnutrido, porque venía desnutrido. Quiere que su hijo tenga ropas nuevas, quiere que tenga autoridad, quiere que coma bien y quiere que sea bañado y limpio. Pero ¿sabes a qué lo expone? A la coinonía. Porque tuvo que convivir con los siervos para que le dieran de comer, para que lo bañaran, para que lo vistieran. Y entonces ahí los siervos, que no son el Padre, eso hay que reconocerlo, los siervos no son el Padre. Los siervos, te aseguro que dijeron: bueno, por amor y obediencia al Padre vamos a bañarlo, limpiarlo, vestirlo, etcétera. Pero ya estando ahí dijeron: oye, manito, pero la verdad sí te pasaste con tu papá. ¿Cómo fue que abandonaste todo esto y te fuiste a perder allí en el chiquero ese, nauseabundo, creyendo todo lo que en el mundo te andan enseñando y metiendo ideas extrañas? ¿Cómo aceptas toda esa basura? Quizá en la coinonía ya le dijeron: pero mira, gracias a Dios que ya llegaste a casa otra vez. Ve cómo la coinonía a veces toca puntos difíciles.
Los compañeros en la iglesia a veces van a ser un poco más rudos, pero nos van a decir aquello que es bueno, que es correcto, que conviene. Aún en eso, la coinonía. Quizá otro siervo le dijo: ay, no te preocupes, yo te entiendo bien, yo también pasé por cosas semejantes, y lloraron juntos. La coinonía ayuda a eso. No sé si lo estamos entendiendo, pero entonces nos aceptemos. ¿Qué nos aceptemos? Pero en esa aceptación la Biblia nos lleva a que nos sirvamos los unos a los otros. Gálatas 5:13 nos enseña que la coinonía, la convivencia entre nosotros, es para que nos sirvamos. Hoy me toca a mí sentarme y a lo mejor el hermano me va a traer un vaso de agua, pero terminando la reunión me toca a mí levantarme y recoger los vasos de todos y llevarlos para lavar. Nos servimos los unos a los otros de una manera distinta, pero nos servimos los unos a los otros. La coinonía, la palabra nos enseña que nos ayuda a trabajar con el carácter, porque la Biblia dice que seamos amables y compasivos los unos con los otros. Efesios 4:32, que seamos amables y que seamos compasivos. Entonces la coinonía nos lleva a trabajar el carácter. Amén. La coinonía nos dice que nos amonestemos los unos a los otros. Colosenses 3:16, la amonestación es marcar en lo que está alguien mal. ¿Sabes que hay muchos que se van de la iglesia porque no les gusta ser amonestados? Pero no han entendido que la coinonía de la iglesia también necesitamos ser amonestados. De repente necesitamos que alguien nos diga: hermano, perdona, pero creo que hay algo que puedes corregir en tu vida. Creo que hay algo que deberías aprender, o eso que tú aprendiste, a lo mejor a ti te enseñaron acerca de algo, pero vamos a ver a la palabra de Dios y juntos nos demos cuenta que quizá tienes un concepto equivocado, y estemos dispuestos a ser amonestados por la palabra de Dios y por la convivencia que tengamos los unos a los otros. Claro, ¿cómo debe ser esa amonestación? Si ya antes nos dimos cuenta que hay que ser amables y compasivos, pues la amonestación debe ser amable y compasiva. La palabra nos enseña que la coinonía es para darnos ánimo los unos a los otros. Tesalonicenses capítulo 5:11 y Hebreos 3:13 nos dice que estemos juntos, que no nos dejemos de congregar y que no dejemos de estimularnos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a estimular? A través de consejo, a través de palabra, a través de la oración. Estimularnos, dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra nos dice que nos debemos de someter y sujetarnos los unos a los otros en el temor del Señor. Efesios 5:21, someternos los unos a los otros. Eso es una expresión de la coinonía. Someternos, sujetarnos, reconocer que alguien sabe más de un tema y me sujeto yo a ese hermano. O reconocer que alguien se mueve en un don, el Espíritu Santo le da un don y yo me sujeto a ese hermano porque tiene un don que yo no tengo y que yo necesito. La palabra dice que seamos hospitalarios los unos con los otros. Esto está en 1 de Pedro 4:9. No dejemos de hospedarnos, porque algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Y finalmente, hermano, nos dice la palabra que nos amemos los unos a los otros. 1 de Pedro 1:22, 1 de Juan 3:11, 1 de Juan 3:23, 1 de Juan 4:7, 1 de Juan 4:11 al 12. ¿Te diste cuenta? La primera carta de Juan es la carta del amor, ¿verdad? Dice que esta manifestación de amor debe ser los unos a los otros. Ahora pon atención. Esta coinonía, hermano, nos lleva al amor los unos a los otros. Pero ¿cuál amor? Hace rato te decía que a veces los conceptos hay que cambiarlos, porque quizá yo tengo un concepto de amor, pero a lo mejor necesito que alguien me amoneste, y me diga: el concepto de amor que tú tienes no es el más correcto según la palabra de Dios. Y que alguien me ayude a entender con la palabra de Dios cuál es el concepto de amor que yo debo entender. Porque ¿cuál es el concepto de amor que extraemos del mundo? Vamos a hacer el amor. De la frase famosa de los 60 de los grupos de hippies, hermano, que esa era su frase, ¿verdad? Su lema de guerra. Hagamos el amor, no la guerra.
¿Y cuál era la expresión de amor? Estaba muy relacionado, hermano, con el sexo. Y a lo mejor alguien tiene que amonestarme y decirme, no, el amor no es sexo. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Cuál es el concepto de amor que yo debo de entender? Aleluya, aquí es donde la palabra ágape entra en acción. La koinonía es una expresión de amor, pero ¿de cuál amor? Del amor ágape. El ágape es lo que le da sentido y lo que le da impulso a la koinonía. La koinonía no puede ser entendida sin el ágape. Donde hay una convivencia de hermanos, donde hay un trato de relación, de ayuda común, de sujeción mutua, de apoyo mutuo, no puede existir si no entendemos el ágape. Primera a los Corintios capítulo 12, 31, Pablo pone esto en el centro de la discusión. Literalmente, hermano. Porque el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Pero después en el capítulo 14 va a poner un orden de cómo se deberían de mover en el culto los dones del Espíritu. En el capítulo 2 explica más o menos cuáles son y cuál es su función o cuál es su razón de existir. Y en el capítulo 14 va a decir, pero hagámoslo con orden. Pero en el centro de la discusión de los dones del Espíritu Santo pone el amor. Capítulo 13. Como que sabe que antes de avanzar de cómo los dones del Espíritu son y cómo deben de moverse, dice, no van a poder entender esto si no entienden el ágape. ¿Y quieres que te diga algo, hermano? Yo creo, hermano, que eso ha sido uno de los graves problemas de las cosas que le han dañado a la iglesia en las últimas décadas. Se ha puesto en el centro una gran discusión por los dones del Espíritu, pero no nos hemos atrevido a meter las manos así como en una operación, hermano, que los doctores hacen una incisión y meten las manos así en el estómago, hermano, y le hacen así, mire, así le hacen. Hay que atrevernos a meter las manos en esa terrible discusión y decir, nada vale sin el amor. Es más importante el corazón con el cual ejerces un don que el don. Porque el don es la herramienta, pero tu corazón es lo que va a impactar de manera firme, no nada más al otro, sino a ti mismo. Por eso en el centro pone el amor. Mas desead ardientemente los mejores dones, termina Corintios capítulo 12, 31. Desead ardientemente los mejores dones. Ardientemente, hay que desear que el Espíritu Santo nos dé dones. Sin embargo dice, pero yo os muestro un camino más excelente. El español ahí sí es muy limitado. El español, mira que a mí me encanta el idioma español, creo que es una de las lenguas más ricas que existen, por encima del inglés, por encima de algunas otras. Es muy hermoso el español, pero ahí está limitado. Porque en el español amor solamente es amor y es muy subjetivo. Por eso muchos que les preguntas ¿qué es amor? No saben, no les cuesta mucho trabajo. ¿Qué es el amor? En el griego la palabra amor tiene varias acepciones o varias palabras de donde echar mano, pero Pablo usa la más hermosa de todas, porque usa la palabra que quiere decir sacrificio. El amor ágape se distingue porque es sacrificial. En otras palabras, es el amor que está dispuesto a dar, es el amor que está dispuesto a abandonar, es el amor que está dispuesto a aportar. Va más allá de las emociones, no es un amor que siente, va más allá de la reacción. No es un amor que responde porque recibí un favor, entonces yo hago un favor. No, es un amor sacrificial. ¿Con qué amor fuiste tú amado? Con amor ágape. Cuando la palabra dice de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó, ahí es ágape. En otras palabras, es un amor sacrificial. No es algo que tú hiciste para que Él viniera. No es algo que tú cubriste para que Él te respondiera. No lo hizo por sentimientos, tampoco lo hizo de manera reactiva. Lo hizo por un plan, por una decisión, por una determinación. Él determinó
no mereces nada, no podías tampoco, yo voy a hacer un sacrificio. El amor ágape entonces es el amor que da, es el amor natural y espontáneo, pero que no surge de la emoción, sino surge de la determinación. No es el amor que dice, bueno, es que eres mi hijo, ¿cómo no te voy a amar? Bueno, es que eres mi esposa, ¿cómo no te voy a amar? No, no, no. No está limitado a una relación sanguínea. Sencillamente da. No es el amor que surge del ser atraído por otras personas, por su forma de ser o por su carácter. Me siento afín contigo, tu temperamento, tu manera de ser. Creo que nos identificamos, brother. Somos bro, tú y yo. No, 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 hermano. Es un amor que no tiene ninguna razón. O sea, ¿cómo se podía identificar el Señor con nosotros? Es un amor que surge no porque me sienta identificado, no porque me sienta atraído, no porque me sienta a gusto, no porque sienta que compartimos los mismos intereses. No, el amor ágape está por encima de todo eso. Es un amor, hermano, conquistador. El ágape es un amor conquistador que se mueve deliberadamente por el bien de otros, para compartir con otros lo que se tiene, sea que esas personas sean de nuestro agrado o que no sean de nuestro agrado. Cuando vemos a Jesucristo, hermano, por supuesto el más grande héroe que ha existido, podemos entender eso, ¿no? ¿Qué hicimos para agradarlo? Absolutamente nada, pero Él fue valiente y voluntariamente se entregó. Eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a liberarnos de la opresión del pecado. Amén. Y nos pide que tengamos este tipo de amor ágape, que está por encima de todo, que es un amor conquistador, que es un amor que trasciende a nuestra voluntad, que es un amor que no busca ser agradado. Mira lo que dijo William Barclay. Este es un teólogo, creo que nos da un concepto del amor ágape muy hermoso. Ágape es la esencia del amor cristiano. No es una simple experiencia emocional, es un principio deliberado de la mente, una conquista, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El cristiano demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás, sin importar su condición. Hace unos años salimos en Año Nuevo, algunos hermanos, mi familia y algunos otros hermanos, salimos a repartir comida la noche del 1 de enero. Salimos a repartir comida a la gente que no es vista, a la gente que es ignorada. Nos fuimos debajo de los puentes, nos fuimos a los camellones, nos fuimos a las plazas abandonadas en la noche y vivimos toda clase de experiencias, hermano. Una de esas experiencias, yo me acuerdo bien, fue un paso más. Después de que le dio el abrazo, hermano, se quitó su chamarra y se la dio. Eso es amor ágape. Porque el amor de nosotros dice, pues ni es su amigo, ni es su compadre. Uy, me lo hubiera dado a mí, se ve que estaba re buena, yo sí soy su amigo, soy su pastor. Ese es amor filos, el que dice, te doy porque eres mi amigo, porque eres mi compadre, porque eres mi vecino, porque eres mi primo, porque eres mi esposo, porque eres mi hijo. Pero cuando tú haces algo como esto, ¿qué es lo que Cristo hizo? Eso es amor ágape. Un amor benevolente, sin importar la condición del que lo recibe. Es imposible, hermano, alcanzar este nivel de amor, conquistar de este modo nuestra voluntad por nuestras propias fuerzas. No podemos. Esta clase de amor, por lo tanto, no puede ser natural del hombre.
Es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dime cuántos milagros hizo el Señor en público. Te vas a sorprender, son muy pocos. Cuando hizo el gran milagro donde levantó a aquel que estaba en el estanque de Betesda, no dice la palabra que entró sigilosamente, se acercó al enfermo y le dijo: ¿qué quieres? Y el hombre dijo: quiero que alguien me lleve al agua. Y él le dijo: ¿quieres que te sane? Sí, quiero, levántate. Y el Señor regresó con la misma sigilosidad y salió de ahí. Cuando vieron todos que el paralítico se estaba levantando sin que haya entrado al agua, todos dijeron: ¿qué le pasó? ¿Cómo fue? Si este no entró al agua, no está mojado, ¿qué pasó? Jesús no necesitaba show. ¿Qué movió a Jesús a levantar ese paralítico? ¿El ser visto? ¿El ser reconocido? No, lo que lo movió fue el amor ágape. Cuando el Señor levanta al hijo de la viuda, que le dijo: viuda, no llores, ¿lo movió acaso que la gente que venía con la viuda? ¿O lo movió acaso que la gente que venía con él? No, hermano, cuando él le dijo: no llores, fue el amor. Y ni siquiera fue el amor por el muchacho muerto, fue amor por la mamá. Tuvo compasión de la mujer y dijo: no llores, no llores, tu hijo va a resucitar. ¿Qué lo movió? El amor ágape. Si tú amas al que te ama, hermano, ¿qué estás haciendo de diferente? ¿No dijo Jesucristo: también eso hacen los publicanos y gentiles? Si tú le haces el bien solo a los que te hacen el bien, ¿no hacen lo mismo los inconversos, hermano? El mejor ejemplo es lo que está pasando hoy en la ciudad. Hay muchos que están allí haciendo un bien porque recibieron un bien o porque quieren recibir un bien. ¿Eso es amor? No. Cuando tú haces un bien porque alguien te hizo un bien, eso es política. Cuando tú haces un bien para que después otro te haga un bien, quizá eso es amor y es cariño, pero es un cariño buscando un resultado. Pero el amor ágape ama al que no te ama. Por eso, hermano, el amor a los enemigos. Alguien dirá: yo amo a mis amigos, pero a mis enemigos jamás. No sabes lo que es el amor ágape. No sabes lo que es el amor de Dios. Deberíamos de arrepentirnos de amar solo a los que nos son simpáticos. Deberíamos arrepentirnos de sentarnos a comer solo con los que nos agradan y nos caen bien. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados, cuando éramos desagradables para Él, pero aún así nos amó. La palabra dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para hacer una obra transformadora en nosotros. Él nos amó aunque sabía que íbamos a pecar y nos íbamos a alejar de Él. Ahora viene Jesús y nos dice: ámense así, de esta misma manera. ¿Y sabes qué dice el Evangelio? Para que el mundo sepa que son mis discípulos. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que tienen muchos dones y milagros, en que tienen prodigios y maravillas, en que echan fuera demonios, en que tienen la teología más profunda. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que danzan en todos los cultos, en que tienen la música más gloriosa. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que organizan buenas campañas de evangelismo, en que son buenos para atraer gente y llenar mega iglesias. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo os he amado. Era importante que él aclarara: como yo os he amado, para dejar en claro el amor que necesita el mundo. Es el amor ágape, el amor donde no lo mereces. Por eso, hermano, la semana pasada dije: este es un lugar seguro, debe ser un lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar seguro, porque, hermano amado, nadie merece estar aquí. Nadie tiene mérito para estar aquí, ni mérito para ser salvo, ni mérito para estar en esta congregación.
Porque todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos hacemos cosas, todos hablamos de todos, no nos hagamos. De quien más hablan es del pastor, estoy claro de eso, no se preocupen. Nadie merece estar aquí entonces. Así que el amor ágape es el amor que nos va a distinguir como cristianos. Solo los cristianos pueden amar así. Solo los cristianos verdaderos pueden amar con amor ágape a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Solo los cristianos podemos amar a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos, hermano. Solo nosotros podemos amarlos así. Y vuelvo a insistir, el amor ágape es un amor, hermano, que acepta, pero después corrige, pero después confronta, pero después transforma. Primero acepta, pero como es un amor, hermano, sublime, no puede ser un amor de quiero que te quedes como estás. No, te amo tanto que quiero que avances, que quiero que crezcas, que quiero que te transformes, que quiero que seas lo mejor de ti a través de lo que tiene Dios para tu vida. El ágape y la koinonía entonces son expresiones prácticas entre los creyentes que podemos ser llamados discípulos de Jesucristo. Solo los cristianos entonces podemos tener ágape. ¿Sabes tú que el Nuevo Testamento le llama ágapes a las comidas que tenían los cristianos? Judas, hermano, el capítulo 1 de Judas, único capítulo que tiene, dice, si no me equivoco, bueno, para no equivocarme, lo vas a buscar tú en tu casa, pero dice, hablando de los falsos maestros, dice, y aquellos falsos entran encubiertamente en vuestros ágapes. ¿A qué se está refiriendo? A las reuniones, a las koinonías donde compartían los alimentos. ¿Por qué le llamaban ágape a las reuniones donde compartían alimentos? ¿Sabes por qué? Porque dice que tenían todas las cosas en común. En otras palabras, cuando comían juntos, ¿cómo dice Hechos que comían? Comían con alegría y con sencillez de corazón. Así comían, alegría y sencillez de corazón. No era de que yo traje un pollo y tú traes 10 cacahuates. Si alguien trae un pollo, hermano, y el otro trae crema de cacahuate o trae 10 cacahuates, y entonces dice, ¿vas a querer de mi pollo? Bueno, te doy de mi pollo. ¿Tú qué trajiste? Cacahuates. A ver, dame un cacahuate. Y después se va y comienza a hablar del que llevó cacahuates. Su pollo no fue pollo con ágape. Su pollo estaba envenenado de crítica, de juicio, de menosprecio. Porque qué tal que el otro es un jovencito, hermano, a lo mejor hasta extranjero, que apenas está buscando trabajo y lo único que le alcanzó fue comprar una bolsa de cacahuates. Pero tú no sabes nada de eso. No vive con sus padres, no tiene esposa, no tiene familiares. Tú no sabes nada de eso. Pero si dices, cacahuates. Y después te va diciendo, mira, hermano, el hermano fulano de tal, un cacahuate fue lo que me dio. Pero yo traje un pollo y sí lo vi cómo se atracó el pollo. Eso no es ágape, hermano. ¿Te das cuenta cómo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude? Necesitamos hoy arrepentirnos, pedirle perdón, hermano. Por eso, hermano, me chocan a mí los intercambios de regalos de la Navidad. Me chocan. Porque son una falsa demostración de amor. Son la parte perversa del amor, aunque esté enmascarado de amor. Porque bueno, vamos a hacer intercambio de regalos en la oficina, en el salón de clases, ok. Pero que sea de a 100 pesos, dicen todos, ¿verdad? Y entonces todos buscan tener para que sea una expresión igualitaria. Pero ¿qué tal que hay alguien que ni 100 pesos puede pagar? ¿Qué tal que hay uno que ni 100 pesos puede pagar? Y muchos hermanos lo que hacen es reciclan. A ver, buscan ahí que se ve nuevo en su closet. Queda la pinta de que está nuevo, ¿verdad? Y luego cuando te enteras quién te tocó, me tocó fulano.
O al contrario, a lo mejor te toca la chava que te gusta. No, que 100 pesos, 1000 pesos. Y la chava te da a ti su foto. Que yo creo que si estás enamorado de esa chava va a ser lo más valioso que te pudo haber dado, ¿verdad? Pero el amor ágape dice, ¿qué tienes? Dalo con todo tu corazón, aceptando a la otra persona. No se trata, por eso los ágapes en el Nuevo Testamento, hermano, eran esas comidas libres. Esas comidas, hermano, donde no estaba ese prejuicio. Cristo nos salvó a todos, a esclavos y a libres, a griegos y a judíos. Hermano, llegó un momento en que los apóstoles pobres tuvieron que poner diáconos, hermano. Bueno, que la Biblia no dice que eran diáconos, hay que aclararlo, pero por tradición hemos aprendido que eran diáconos. Y puso a 7 hombres llenos del Espíritu. ¿Qué te parece? 7 varones llenos del Espíritu. ¿Sabes para qué? Para que cuidaran que todas las mujeres griegas fueran atendidas de la misma manera que las mujeres judías, que ya se estaban dechongando las mujeres judías y las mujeres griegas, porque unas decían, ¿por qué le dan más a las judías? ¿Por qué le dan más a las griegas? ¿Por qué a las judías les dan pollo y a las griegas les dan chícharos? ¿Por qué? Entonces, llenura del Espíritu para un asunto práctico, para un asunto de conciliación, de reconciliación, de armonización, de amonestación, para un asunto de ayuda los unos a los otros, de sujeción los unos a los otros. Llenos del Espíritu para mostrar amor ágape. Y en amor ágape buscar que tanto mujeres judías como mujeres griegas de la iglesia que estaba recién naciendo pudieran convivir de manera armónica, glorificando al Señor y bendiciendo su nombre. Llenura del Espíritu.